¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Bien, pues aquí tenemos el siguiente punto, que vamos a hablar de la deuda pública, o lo que es lo mismo, el déficit acumulado. ¿Qué es la deuda pública? Pues ese es uno de los principales indicadores para medir la salud financiera de un país. En nuestro país, en España, la deuda pública es la suma de las deudas que tiene a lo largo del tiempo y que puede expresarse en millones de dólares o euros o como porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, es decir, la suma de todas las ganancias que tiene un país, ¿vale? En nuestro caso sería España. Muy bien. Bueno, ahí tienes un pequeño gráfico que ves un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Desde 1985, cómo ha ido la deuda, pues evolucionando, y con los diversos gobiernos que han estado en el poder, como ves, ¿no? Ahí están con los colores. Podemos llamar a la deuda que es el lastre de la economía, en un país, ¿no? Porque, a ver, cuando el gobierno hace sus presupuestos, si el presupuesto es deficitario, o sea, hay un déficit, es decir, que los gastos son mayores que los ingresos, pues es cuando en ese momento simplemente sería un déficit. Si es coyuntural, es decir, debido a una serie de circunstancias, no es histórico, no pasa todos los años igual, bueno, pues entonces se puede ir solucionando, ajustando, pues haciendo ajustes presupuestarios, que se llaman, ¿no? Pero si es estructural, es decir, que todos los años sistemáticamente, como ves en ese gráfico, ¿no? Hubo un tiempo en que subía, ¿no? Y luego bajó, y luego pegó un subidón, ¿no? Bueno, pues si se va acumulando, aparece la deuda, ¿no? Porque cada año tras año se van acumulando las deudas, o sea, el déficit, y eso es lo que llamamos la deuda. ¿Qué hace el Estado? Pues el Estado emite unos títulos que se llaman de deuda, o sea, que se ponen en el mercado para que lo compren inversores a cambio de intereses pactados en fechas determinadas. Es decir, el Estado emite un título por el cual, al comprarlo un inversor, pues le da ese dinero al Estado para que tenga liquidez y pueda usarlo para salir adelante con los gastos que tiene que llevar a cabo, y él, pasado un tiempo, se lo devuelve o va devolviéndole los intereses 2 veces al año. Es lo que vamos a ver un poco más despacio después. Son los 3 tipos de títulos que hay. Los vamos a ver más despacito. Son la letra del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado. Y normalmente lo que se hace es una referencia al Producto Interior Bruto. Es decir, ver el valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año en España, y es lo que el Estado debe pagar si solo usara su riqueza para pagar la deuda. Es decir, imagínate, si tiene una deuda del 100%, todo lo que se gana en un año tendría que pagarlo para pagar la deuda. Entonces, claro, no se podría dedicar a otras cosas. Por eso se hace y se emiten los títulos, ¿no? Vamos a ver esos títulos con un poquito más de detenimiento. Bueno, se clasifican dependiendo del tiempo que pasa desde que se emiten, es decir, desde que la persona los compra, hasta su amortización, es decir, cuando la persona recupera su dinero invertido. Bien, el primer tipo son las letras del Tesoro. Su duración es de 3 a 18 meses, o sea que son bastante cortitas, y como es poco tiempo, ¿no? Pero es una inversión rápida de liquidez para la persona y para el inversor, ¿no? Se pagan al descuento, es decir, se emiten unos bonos en subasta pública, ¿no? Dependiendo de cómo esté el mercado, y tú puedes comprarlos por menos, normalmente siempre se compran por menos de 1.000 euros, menos de un valor establecido, ¿no? Y entonces, cuando se cumple el tiempo, al inversor siempre le van a dar 1.000 euros. Así que lo bueno es aguantar la apuesta hasta que esté bajito, ¿no? El precio. Luego, hay otros bonos que se llaman bonos del Estado, que tienen una duración ya media de 3 a 5 años y son de renta fija. O sea, esto lo hemos estudiado, ¿no? No es de renta variable, sino de renta fija. Y normalmente 2 veces al año, lo que se llaman los cupones de inversión, se pagan los intereses a el inversor 2 veces al año, ¿no? Suelen ser por junio y diciembre, una cosa así. Y luego al vencimiento se recibe lo que habías puesto y el último cupón.
Y por último están las obligaciones del Estado, que duran entre 10 y 30 años, pero pueden llegar hasta los 50 años y funcionan de la misma manera que los bonos del Estado. Entonces el Estado lo que hace es vende esos títulos, obtiene un dinero, pero también obtiene un compromiso con los inversores. Tiene que devolver ese dinero, y ese dinero hay que devolverlo sí o sí, y esos intereses hay que pagarlos sí o sí. Es como en las familias veíamos un gasto fijo obligatorio, ¿vale? Porque, claro, aquí va a pasar una cosa, ¿no? Que como eres muy listo, un Estado que tiene más dificultades o está muy endeudado va a subir su prima de riesgo, es decir, los inversores va a tener más dificultades para poder pagar. Por eso el interés va a ser más alto, ¿no entendéis? Cuando se pide un crédito, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un poquito la evolución histórica de la deuda. Este gráfico muy interesante de la parte económica del país, que es 5 días, ahí tienes el enlace para poder consultarlo, habla de la evolución de la deuda desde 1880, o sea, hace ya un tiempito, ¿verdad? Como ves, en 1880 estaba la deuda súper alta y fue bajando poco a poco, aunque ha habido algún repunte, como ves ahí, en torno a 1900, ¿no? Bueno, pues ha ido bajando en España, ¿no? Durante la Guerra Civil no hay datos, luego hay otros en torno a después del primer periodo de dictadura tampoco hay datos. Luego después hay... vamos a fijarnos en el momento en el que la deuda estuvo más baja, que fue en torno a 1976, cuando ya se produce la transición, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues el gasto, el déficit público, pues la verdad que se fue acumulando, ¿no? Y llegamos a un punto de inflexión, que es en torno a 1986, cuando se empiezan y se acometen las obras de dos elementos que endeudaron mucho a España, que fueron la Expo del 92 y las Olimpiadas del 92. A partir de ahí empieza a crecer, pero fíjate, justo antes de la crisis, en torno a 2007, pues la deuda bajó a 35,8, que no había estado tan baja en los últimos años, pero a partir de ahí, con la crisis, pues incluso ha estado por encima de los 100, como puedes ver en estos últimos años, por encima de los 100. Lástima que antes de la crisis del COVID, pues estábamos ya en un 98, 97, ¿no? % de deuda, y ahora mismo se prevé que este año 2020 se pueda cerrar pues con esas previsiones, ¿no? Y como ves, pues apuntan al nivel de deuda más alto desde 1902. Así que, madre mía, esperemos que esto tenga freno, porque si un Estado entra en un endeudamiento tan alto, sube su prima de riesgo, los mercados internacionales no se fían para prestarle dinero, es más problemático salir. Vamos a ver qué problema genera la deuda. Vamos a ver, sobre todo si no se pueden pagar los intereses, ¿no? Primer problema, un compromiso ineludible. O sea, esto es un gasto fijo obligatorio, lo cual quiere decir que la gran parte de ingresos tiene que irse a pagar los intereses, tiene que irse a pagar a los inversores, ¿eh? Y esto es una cosa muy importante. Ese dinero no se puede destinar a otros fines, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es ese dinero? Pues actualmente, bueno, en torno a 2018-16 era un 10% del gasto público. Otro, claro, esto limita muchísimo al Estado, porque si ya está muy endeudado, no puede actuar de forma expansiva, con una política expansiva fiscal. Vamos a ver un poco más despacio qué significa esto en momentos de recesión. Otro problema, tercer problema, a más deuda, como hay riesgo, pues los tipos de interés son más altos. Los créditos que se pide en el país para poder solventar y pagar, pues son más altos, ¿no? Claro, es una cosa normal, porque hay riesgo de impago. Luego también se produce cuando el Estado emite mucha deuda, claro, la deuda sale al mercado y los inversores son los que son, ¿no? Entonces las empresas privadas se resienten también, porque al tener unos tipos, o sea, unos productos financieros
pues que pueden ser más asequibles y más seguros, porque al final un Estado lo último que va a dejar de pagar va a ser la deuda. Lo último que va a dejar de pagar es la deuda, entonces es más seguro. Entonces las empresas privadas están en desventaja con respecto al Estado, entonces se les expulsa del mercado, ¿no? Y esto, bueno, pues podría hacer que se entrara en una especie de espiral recesionista. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los intereses hay que pagar por la deuda. Pero los gobernantes tienen que incrementar los ingresos para no generar más déficit, porque si no habría más deuda, si hay más déficit. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aumentando los impuestos. Pero claro, si aumentan los impuestos, ¿qué se produce? Un freno también económico. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos dinero para gastar, porque tiene que pagar impuestos. Entonces, entrar en esta dinámica es complejo salir si no hay ayudas externas, inyecciones económicas, créditos más bajos, tipos de interés más bajos, como está haciendo desde la crisis de 2008 el Banco Central Europeo, ¿no? Y bueno, y otro problema es que la deuda que contraemos ahora, los que estamos trabajando, pues la vais a tener que pagar vosotros. Es un legado, os dejamos ese legado, ¿no? Un estado endeudado que tenéis que sacar adelante, ¿no? Complicado. Bueno, pues es un panorama complejo el de la deuda, pero tengo que decirte que ningún estado se salva, ¿no? Lo que pasa que algunos lo gestionan mejor, es de una manera coyuntural en algunas ocasiones y demás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en 2018 España, su deuda estaba en 97,2. Alemania, en ese mismo año estaba en 61,9, pero Grecia estaba en 181,2. Así que, como dice una amiga mía, el que no se consuela es porque no quiere y el que se consuela es porque quiere. Así que ahí te dejo esos datos y tú puedes interpretar. Nos vemos.